¿Cómo están, queridos estudiantes? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a trabajar en una videoconferencia con el tema comunicación pragmática, donde vamos a mirar cómo la pragmática eh, trabaja, más bien dicho, dentro de la comunicación, cuál es su función y, bueno, cómo puede esta ayudarnos para entender cómo nos comunicamos, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría, antes de ya comenzar con el tema, indicarles que en la plataforma tenemos varias actividades que tienen cierta consecución, ¿no? Entonces, hemos visto ya varios temas, pero lo importante de esto es que podamos revisar el material que ya está en la plataforma para poder ir comprendiendo el resto de conceptos que vamos presentando. Las fechas para las presentaciones de actividades y realización de tareas se ha extendido hasta el 19 de noviembre. Entonces, por favor, revisemos nuevamente, tratemos de cumplir y cualquier situación que tengan ustedes, cualquier duda o alguna observación, porque pueda que se me haya pasado algo, es importante que nos comuniquemos por medio de la mensajería de la plataforma. Yo voy a estar muy al pendiente. Ojalá que ya podamos reunirnos de manera sincrónica para que todos podamos un poquito conocernos, ¿no? Entonces, bueno, con este aviso voy a dar inicio un poco a esta situación de la pragmática. Habíamos hablado de la pragmática como la parte del estudio de la lingüística, de la comunicación como tal, eh, que nos hace dejar, nos hace saber, más bien dicho, cuál es la respuesta o de qué manera nuestro interlocutor entiende y responde a lo que yo le pueda indicar en el proceso de comunicación, ¿no? Entonces, el cómo reacciona, el qué tengo yo por intención cuando me comunico. Básicamente eso es la pragmática, ¿no? El que yo quiero, por ejemplo, mi intención es persuadir. Yo quiero persuadir. Para persuadir, yo necesito varias condiciones de mi tono de voz, eh, de mi modulación de la voz, ¿sí? Del registro lingüístico, es decir, las palabras que yo voy a utilizar para comunicarme con esta persona a quien yo quiero persuadir, ¿sí? Entonces, todo esto, incluido la gesticulación, todo lo que tiene que ver con lo extralingüístico, hace eh, que luego yo tenga una respuesta, sea positiva o negativa, del interlocutor. Entonces, todo esto se conjuga para que se produzca esta situación pragmática, ¿ya? Entonces, tiene que ver mucho con el contexto comunicativo también. Entonces, vamos a mirar ahora en unas diapositivas que yo les he planteado para ustedes. Vamos a revisar esto, ¿sí? Deme un segundito. Estamos con música de fondo. Si se dan cuenta es porque estoy con los repasos para un desfile. Ya espero que no esté interrumpiendo mucho la situación, que no los esté distrayendo tanto. Ya, a ver, entonces vamos a ver con esto de la comunicación. Eh, yo les había comentado que siempre que cambiemos de tema, vamos a obtener el corazoncito indicándome dónde estamos, ¿no? Entonces, al momento estamos acá, donde dice dimensiones emocionales, psicológicos, fisiológicos de la comunicación. Y dentro de esto tenemos lo que les acabo de decir, que es la pragmática, o sea, los subtemas que van dentro, ¿no? Entonces, ahorita, para centrarnos un poco, estamos en el tema 2, ¿sí? Mm, Para dar inicio a esto, pues yo entiendo que ustedes revisaron ya el documento base, donde tienen toda la información que ahorita les voy a indicar, pero un poco más específico, desglosado, más bien dicho, porque acá lo tengo de manera bastante general como para la clase nada más. Tema 2, tema 2, es todo lo que tiene que ver con las emociones psicológicos y fisiológicos de la comunicación, ¿sí?
Entonces, como objetivo del tema tenemos comprender las dimensiones emocionales, psicológicas y fisiológicas de la comunicación mediante el estudio de documentación científica para el fortalecimiento de las competencias comunicativas y habilidades de comunicación pragmática. ¿Sí? Vamos a ir comprendiendo varios conceptos. Yo les había puesto en el documento guía, sí, en el documento guía que está al inicio de la unidad. En este documento les había puesto que nosotros tenemos la obligación de sacar los conceptos que son nuevos, de ponerles una definición y armar un glosario. Eso es bastante importante para mí porque les ayuda a ustedes a ir comprendiendo los textos que van a ir leyendo, que tenemos la responsabilidad personal de leerlo, ¿sí? Para que vayamos añadiendo un poco más de conocimiento a nuestro proceso, ¿sí? Ya. Entonces, bueno, aquí tenemos, y yo creo que aquí la única palabra que tal vez para ustedes sea nueva es la pragmática, que podemos ya comenzar a revisar, ¿no? Como subtema tenemos comunicación en las emociones, una visión pragmática. Vamos a hablar de emociones. Les había dicho que la pragmática tiene que ver mucho con el contexto y dentro de los contextos no solamente tiene que ver con las cuestiones de exterior, sino también lo intrínseco, que son las emociones que nosotros manejamos, cómo las manejamos y cómo influyen para yo poder utilizar esta comunicación pragmática, ¿no? Dice, según Watzlawick, 1991, la comunicación pragmática es un proceso que transmite información y esta afecta a otras personas. Esto representa un reto para la comunicación, pues el ser humano es un ente social que busca cumplir sus metas o expectativas de vida usando efectivamente la comunicación. Si es que me dice que es un proceso que transmite información y esta afecta a otras personas, ahí está la clave. La clave está en que el qué yo comunico, cómo lo comunico, ¿sí? ¿Qué utilizo para comunicarlo? Va a afectar al interlocutor o al entorno. Ojo, porque no solamente es una persona, siempre en la situación de la comunicación pueda que incluso, aunque yo no me estoy dirigiendo a todas las personas, los testigos también son parte de ese contexto comunicativo, a los que no me estoy dirigiendo. ¿Sí? Entonces, ok. Así comenzamos un poquito esta situación para centrarnos en este concepto de pragmática, ¿no? Entendiendo que es el cómo, insisto, afecta a otras personas la información o mi proceso comunicativo, ¿sí? Jacobson es otro lingüista bastante reconocido que van a poder un poco estudiarlo también en los documentos que yo les estoy compartiendo, tanto en las bibliografías como en las referencias que les dejo. Pueden revisar el trabajo de Jacobson, quien nos propone, ¿sí? Que tenemos dentro de nuestro proceso comunicativo varios elementos que ya los habíamos estudiado en clases anteriores, pero él va más allá. Él va a establecernos unos factores de comunicación y funciones del lenguaje. Ya, cuando hablo de funciones del lenguaje, hablamos más o menos de qué es mi intención comunicativa, qué es lo que yo quiero comunicar o qué quiero conseguir con eso que quiero comunicar. Creo que eso es más exacto. ¿Qué quiero conseguir con lo que yo quiero, con lo que voy a comunicar? ¿Qué quiero conseguir? ¿Ya? Entonces ahí ya entran en juego algunas situaciones, como por ejemplo el, el mensaje, el destinador, el contexto, el código, el canal, el destinatario. Deme un segundito, sí. Deme un segundito porque creo que está muy cerca acá el repaso y no sé si me están ustedes escuchando bien. Deme un segundito, por favor.
Listo, creo que ya estamos un poco más libres del ruido. Listo, entonces indicaban que Jacobson, a partir de nuestros elementos de la comunicación, nos indica que tenemos varias funciones, ¿sí? Entonces nos pone en cada uno de nuestros elementos para la comunicación una función. Tenemos, por ejemplo, en el mensaje la función poética, dice. Lo que él está haciendo no es establecer una relación definitiva con el mensaje y la función poética, sino más bien nos da una pequeña referencia nada más. Nos indica cómo el destinador y el destinatario cumplen ciertas funciones, ¿ya? Y tienen mayor relevancia en estas funciones. Es a eso a lo que se refiere esto. No quiere decir que el mensaje siempre va a tener relación con la función poética, sino más bien que en esa función, esa parte de ese elemento de la comunicación es el que tal vez tiene mayor incidencia. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a avanzar un poquito con esta situación. Una vez que Jacobson nos ha indicado eh, cuáles son o cuál es la dinámica de los elementos de la comunicación y luego ha puesto cada uno de ellos con una función como tal, nos dice que nos indica cómo podemos nosotros hacer referencia a cada uno de estos. Veamos. Si es que me dice que la función referencial tiene que ver con hechos, cosas, ideas. Se manifiesta en oraciones enunciativas y tienen la intención de informar, ¿sí? Enunciativas. Y yo voy a decir algo y específicamente mi intención comunicativa es informar. En la emotiva me dice el propio hablante, destinador, ¿sí? Del propio hablante, ¿no es cierto? Administrativas, enunciativas, interjecciones, entonación. Aquí tiene mucho que ver la entonación. ¿Se acuerdan que yo les decía que en el proceso comunicativo, cuando yo voy a realizar voy a emitir un mensaje, yo tengo un propósito para que esta situación haga funcionar o, claro, haga funcionar la parte pragmática, ¿sí? Voy a necesitar de mi contexto. Y cuando estoy hablando ahora de la parte emotiva, tiene que ver con lo intrínseco, es decir, va a depender de cómo yo estoy y luego qué quiero hacer con lo que voy a comunicar para hacer que todo funcione, que todo se alinee para conseguir este propósito comunicativo. Entonces, siempre, perdón, casi siempre, la función emotiva, su intención será expresar emociones, señalar cómo debe ser entendido el mensaje. ¿Ya? Entonces, para esto juega un papel muy importante la entonación. Recordemos que acá en las emociones es muy fácil de reconocer en cuanto a la gesticulación, el tono de voz y la modulación del voz, que no es lo mismo. Una cosa es la entonación y otra cosa es la modulación. Los, las personas que han trabajado quizá, o bueno, han tenido la oportunidad de trabajar o escuchar a los locutores de radio, ellos hacen modulación de voz. ¿Alguien ha leído algunos de estos memes que hay en las redes sociales y dice, ah, lo leí como comercial de, no sé, de tienda, ya como anuncio de telenovela, de ventas, no sé? Eso es la modulación. La modulación, yo hago una voz un tanto distinta, pero yo quiero darle fuerza, no alzo la voz, no alzo la entonación de la voz, sino modulo la voz, modulo, ¿ya? Entonces, es distinto, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver la entonación, es lo que me dice, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a la parte conativa, que es o hace referencia al oyente dentro de nuestros elementos comunicativos.
Dice oraciones imperativas, igual, entonación. Y me quiere decir que quiere hacer que actúe, ¿ya? Entonces, aquí las oraciones como tal son prácticamente, puede ser una orden, ¿sí? Puede ser una orden, puede ser una advertencia, ¿ya? Entonces a eso se refiere también las oraciones imperativas. Ya me busca que yo actúe, que haya acción luego de emitir mi mensaje. Entonces, como que, Anthony, recoge tus zapatos. Entonces, sí, tiene mucho que ver también la entonación y el cómo lo digo. Ojo, porque también, si es que yo digo, añado a esta oración imperativa el por favor, creo que va a ser más fácil que se cumpla la intención comunicativa. Luego tenemos la fática, ¿no? La función fática que tiene que ver más con el canal de comunicación y habla de las interrogaciones, repeticiones, frases hechas, ¿ya? Y la intención es abrirlo o mantener, ¿ya? Entonces, es decir, la función fática tiene que ver con la intención de establecer un diálogo, ¿sí? Un diálogo. Entonces, la idea no es solamente comunicar algo o dar una orden, como lo estábamos mirando arriba, o que alguien conozca mi sentir, sino que acá yo busco que la otra persona continúe con la conversación. Entonces, no sé, en este sentido, abrir un canal de comunicación podría ser incluso como nos indican aquí poner una pregunta y es lo que yo hice al inicio, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la pragmática? Ya, con el que alguien me diga no, yo voy a decir, bueno, la pragmática es de esto, o alguien ha visto esto, entonces podemos entablar un diálogo. Nos hace referencia a eso, ¿no? Entonces vamos con la parte poética, el propio mensaje, estilo, figuras, ya. Aquí el, el la persona que está emitiendo, el emisor emitiendo el mensaje, va a utilizar recursos poéticos. Entonces, bueno, aquí esta partecita nos vamos a regresar como a quinto grado de educación general básica, eh, donde nos enseñaron las figuras literarias, que la metáfora, que estas figuras literarias que hacen más bello un texto. Sí, ojo que la poética tiene que ver con la belleza de lo escrito, de lo dicho, ¿verdad? Entonces, eso. ¿Cuál es la intención? Dice impresionar, crear, llamar la atención eh, en la cuestión poética. Luego tengo la metalingüística que tiene que ver con el lenguaje. Definiciones, aclaraciones. Negociar el código, confirmar que se está usando el mismo código. La situación metalingüística tiene que ver con el poder comunicarme con la otra persona si es que maneja mi mismo idioma. Eso es. Es decir, yo tengo que no deducir, pero sí enterarme de que la otra persona puede conversar conmigo manejando mi idioma. Esto no siempre tiene que ver también con el idioma, sino también con la adecuación del momento comunicativo, porque el cómo yo me expreso va a, en cuanto al registro lingüístico, hablo de las palabras que voy a utilizar, por más que yo tenga el mismo idioma, el no conocer los conceptos va a hacer que no haya esta comunicación. Entonces, la intención sería, dice, negociar el código, ¿no? Denme un segundito que otra vez estamos con la banda aquí cerca. Denme un segundito. Ya parece que ya se fueron un poquito más lejos. Listo, a ver, entonces, habíamos hablado ya de la metalingüística, ¿verdad? Ya, entonces, tenemos un poco el panorama bastante general de lo que nos indica Jacobson y sus funciones, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que tener claro en esta parte es que
La incidencia o lo que refiere en cada uno de estos tiene que ver con los elementos comunicativos. Se manifiesta en, es decir, dónde me doy cuenta qué tipo de función es, está en las oraciones, en las interjecciones de entonación, oraciones imperativas, ¿sí? De esta manera se van a manifestar las funciones y voy a poder identificarlas, ¿ya? Cuando en esta partecita acá hacemos especial énfasis porque ahí es donde yo me voy a dar cuenta de qué función es y obviamente con la intención luego, ¿no? Entonces, la intención será informar, siempre que sea informar, entonces es una función referencial. Siempre que hablo de emociones, la emotiva, ya. Cuando quiero que alguien actúe, puede ser una orden, una petición, ¿sí? Es la conativa, la fática tiene que ver con el entablar una conversación, ¿sí? Una conversación, un canal de comunicación como tal. Y tenemos la poética, que tiene, hablábamos de poética desde lo que es la literatura como la belleza en las palabras, ¿no? Y la metalingüística, que tiene que ver con el uso del código o entender, reconocer que yo y mi interlocutor manejan el mismo código. O podemos indicar que vamos a hablar de tal situación o eh, la adecuación también de nuestro registro lingüístico hablábamos, ¿verdad? Ya. Siempre que yo diga registro lingüístico, tiene que ver con las palabras que yo escojo para. Bueno, vamos a continuar. Em, Vamos a entrar ya en esto de los contextos comunicativos y en esta clase en específico de las emociones, ¿ya? Entonces, contextos comunicativos que tienen que ver con lo emocional, ¿ya? Todas se ligan, la verdad, a la parte emocional. Sin embargo, hay una división que nos propone un estudioso de la lingüística y de la comunicación que nos establece varios contextos, nos divide los contextos y nos indica cómo se actúa en cada uno, ¿ya? Entonces, dice el contexto social que incluye nociones tales como la elección del rol, diversidad de rol, distanciamiento del rol y podemos optar entre varios roles sociales, identificándonos con ellos y distanciándonos, ¿ya? Entonces, esto tiene que ver mucho con quién deseo hablar, quién hablo o con quién me veo obligado a hablar, ¿sí? Entonces, el contexto social. Luego, cuando yo hablo de lo social, es algo mucho más complejo. Tiene que ver con las situaciones individuales de preparación, de edad, los grupos etarios. Es muy, muy importante tener presente que un grupo etario va a requerir de distinto registro lingüístico, de distinto discurso para poder comprender lo que yo quiero decirles. Entonces, ahí juega nuevamente un rol muy importante la comunicación, la adecuación de mi registro lingüístico para para eh, hacerme entender de acuerdo al grupo etario al que me voy a dirigir. Contexto emocional en la comunicación, dice Felson, que es este estudioso del que estamos tomando su trabajo, señala que la emoción es un elemento fundamental en el aprendizaje del lenguaje. Genera un estado disposicional positivo, es esencial para el pleno desarrollo de las habilidades comunicativas básicas. En el video chat, si no estoy mal, en el video chat de la semana pasada, nosotros pudimos comprender un poco esto de las emociones, del sentir del niño y cómo esto puede ayudar o no al desarrollo o a la adquisición del lenguaje. Entonces pasa lo mismo con la comunicación como tal. Es decir, que mis emociones juegan un papel muy importante para yo tener una buena comunicación y poder lograr mis objetivos comunicativos. ¿Ya? Entonces, nos dice que la presencia de estos referentes emocionales funcionan modelando la capacidad del niño para evaluar y valorar el rol que juegue y la capacidad de ser flexibles en los manejos de los mismos.
Entonces, bueno, yo les decía en el video chat que hay niños que son silenciados. ¿Qué creen ustedes que pasaría con estos niños? ¿Qué contexto cree que se les haría más difícil? Vamos a estudiar si no estoy mal, son 6 contextos. Estos 6 contextos, y ustedes me van a decir cuál es en la que más se le dificultaría al niño que lo silenciamos, o que le decimos, silencio, quietito, y no manejamos tal vez esta libertad de que pueda desarrollarse o adquirir el lenguaje de una manera un poco más, podría decirse, un poco más amigable, no sé si es la palabra. Vámonos al contexto funcional, que incluye la intención comunicativa que subyace a los postulados, las proposiciones y enunciados. Las intenciones comunicativas están presentes ya en el primer año de vida, manifestándose a niveles no verbales hasta complejizarse para incorporar el aspecto verbal. Las palabras y las estructuras del lenguaje surgen exclusivamente para satisfacer las necesidades comunicativas del niño. Ya habíamos hablado esto de la parte funcional, ¿sí? Hablábamos de cómo los enunciados pueden hacer que ya tengamos una comunicación. Y en el video chat decíamos que los niños, a partir de los 4 meses, ellos ya muestran gestos, movimientos, señas, con el objetivo de comunicarse. Comúnmente es con la mamá porque tienen este apego desde el nacimiento, ¿no? Pero ya tenemos esta situación. Entonces los niños van manifestándose desde temprana edad, ya intentando tener esta situación de comunicación con las personas que los rodean. Contextos comunicativos, continuamos. El contexto físico que incluye lo que yo les decía a ustedes, lo físico, ¿sí? Los objetos, las personas del ambiente, el espacio, todo lo que tiene que ver con e incluso con el tipo de personas que voy a trabajar, eh, hablando de, eh, hablando del número incluso de las personas, ¿sí? Me dice que este puede ser señalado en el entrenamiento de las habilidades pragmáticas, siendo relevantes en la comunicación de el contacto y la distancia física que establezcamos con nuestro interlocutor. ¿Ya? Entonces, si es que hablamos del contacto y la distancia física ahora, en esta época en la que la comunicación es eh, inmediata, a pesar de estar a miles de kilómetros, creo que podemos entablar una relación entre esto del contacto físico, la distancia física, a más bien el- la intención de querer o no comunicarme. Porque ahora, antes era esta situación del yo tengo que viajar para verle a mi tía, a mi abuelito, pero ahora basta con la intención y que tengamos los medios para poder hacerlo. Es decir, necesitamos un teléfono que tenga cámara con conexión a internet y podemos hacer una videollamada de inmediato. Entonces, más allá de que tenga que ver con el si yo estoy cerca, aquí hay que hacerle conexión con el yo quiero estar o quiero mirar a esta persona, ¿ok? El contexto de los eventos se asocia a la comunicación en la medida en que permite conceptualizar esquemas temporales del hacer y establecer relaciones de causalidad adquiriendo importancia. Por ejemplo, al estructurar rutinas que ayuden a los niños a la adquisición de las habilidades comunicativas, la comprensión de los eventos es central para el aspecto comprensivo del lenguaje. Contexto de los eventos. Eh, Cuando hablo aquí de una pequeña rutina, estoy hablando de el cómo yo ordeno los distintos eventos para lograr una comunicación efectiva. Entonces, no vamos a centrarnos en el resultado como tal, sino más bien en el
cómo ordeno yo estos eventos para tener ahí sí el resultado. Entonces, es más bien, alguien ha escuchado esto de no juzguen mis medios, sino el resultado. Entonces, ahora no funciona del todo así, más bien tenemos que mirar este orden de los eventos para tener este resultado. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y sobre todo entender que si nosotros tenemos un orden en esta situación comunicativa, para los chicos que están en nuestras manos y están en pleno aprendizaje de o adquiriendo la habilidad comunicativa, va a ser mucho más fácil hacerlo si es que hay un orden específico, ¿ya? No diciendo que esto de la comunicación va a volverse algo mecánico, pero sí que siempre tiene un orden. Entonces, aquí vamos a establecer incluso los turnos para hablar, por ejemplo. El estudiante va a entender desde sus inicios de la adquisición de la habilidad comunicativa que si una persona ya está hablando o tiene la palabra, yo tengo que escucharla, cumplir con mi parte de ese proceso comunicativo, que si es que no es mi momento de hablar, yo escucho, pongo atención porque posiblemente tenga que responder. Entonces, el orden ahí sería para la persona que está esperando, primero escucho y luego respondo de ser necesario. En cambio, en el mismo contexto, para la persona que está hablando será hablo, pauso, espero respuesta y si es necesario vuelvo a responder. Entonces creo que es un poco más el cómo yo ordeno este proceso comunicativo para nuestros niños, que ellos, donde ellos van a entender y van a ir formando o moldeando esta habilidad comunicativa. ¿Sí? El contexto del discurso. ¿Ya? Entonces, incluye todo lo que se ha dicho, dice, ¿ya? En que la introducción de cada nuevo mensaje debe ser atingente, adquiere relevancia de forma, en relevancia la forma como utilizamos las palabras y cómo facilitamos que el niño use, que tiene que ver con el nivel de implicitud y su explicitud del mensaje. ¿Qué es la implicitud y la explicitud? Yo creo que sí, nosotros hemos tocado esta situación o lo hemos visto en el cole, ¿ya? Lo implícito, lo que tiene que ver con lo que no está escrito, no está escrito, pero yo comprendo, ¿sí? O solemos decir, ah, pero está, como suelen decir, está sobre, se me fue la palabra, está sobreentendido, ¿ya? Eso es lo implícito. Lo que yo les digo, chicos, ustedes ya saben lo que sucede si no suben las tareas. No les he dicho que pueden perder el semestre, pero está implícito en mi mensaje. Y lo explícito, en cambio, es lo que sí está presente en el mensaje, lo que yo les dije. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se entendió? Que tengo que hacer las tareas. Yo nombré que debemos hacer las tareas, que si no hacen las tareas, lo explícito, lo que se dijo propiamente o está escrito propiamente, sin necesidad de sacar alguna conjetura de mi parte, de la parte del niño. ¿Sí? Bueno, entonces aquí lo que nosotros tenemos que mirar es esta adecuación que yo les decía. El contexto del discurso va a tener que ver con muchas cosas extra, con la situación de los eventos, con la situación física, con la regulación de mis emociones, con la elección de mi registro lingüístico, con con todo lo que yo, cuál es mi objetivo, cuál puede ser mi objetivo, todo esto. La adecuación de todos estos elementos hace un contexto discursivo, ¿sí? Y justamente
como terminando esta partecita de la suma de todos estos elementos y de cómo los contextos influyen en cómo me comunico de manera pragmática, miremos en sí qué es entonces la pragmática. Entonces, nos dice que consiste en el estudio de cómo se emplea el habla para lograr los fines sociales. Si ustedes ya alguien les pregunta, ¿qué es la pragmática? Y ustedes contestan estas 10 palabras. La pragmática consiste en el estudio de cómo se emplea el habla para lograr fines sociales como prometer, humillar, calmar, advertir, declarar, pedir y sus elementos hasta ahí. Ustedes ya lo tienen todo, ya saben lo que es la pragmática y las personas con las que estarán hablando en ese momento van a entender que usted tiene conocimiento de qué es la pragmática, cómo funciona, qué se requiere. Ya habíamos hablado. ¿Cuáles son las funciones? Hablando de las funciones, hablamos de la intención también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es mi fin? ¿Ya? ¿Cómo empleo yo el habla para comunicarme y alcanzar este propósito social, este propósito que tengo? ¿Ya? Entonces, eso, hasta ahí. Si usted me dice eso, pasó la prueba, ¿ok? Em, Dice que incluso el silencio tiene que ver con la pragmática, incluso el silencio. Pues sí, porque eh, el silencio tiene muchos significados y ahí me gustaría un poco que ustedes puedan pensarlo y puedan decir qué significa el silencio. ¿Qué puede significar? Cuando yo quiero justamente definir esto, qué puede significar el silencio, otra vez tengo que ver con todos los contextos. Entonces, el silencio muchas veces puede ser, el silencio puede ser paz. ¿Qué más me pueden decir? El silencio también puede ser enojo. El silencio también puede ser pausa. El silencio también puede ser, ¿qué más puede ser? Entonces, de una u otra manera, cumple con la función pragmática, es decir, tiene un fin y comunica. El silencio también comunica. Entonces, no, acá no es obligado. ¿Se acuerdan que hablábamos del signo lingüístico y decíamos que eh, el significante debe tener sí o sí esta situación de linealidad en sus elementos fonéticos para que se haga la imagen acústica y la? Entonces, hablamos de esto, ¿verdad? Y acá, en cambio, sin tener esta representación del significante, de que tengo que decir la palabra como tal, emitirla y que alguien escucharla, sin que eso esté presente, yo igual puedo comunicar. Eso es la pragmática, que de todas maneras este silencio está cumpliendo con un objetivo y va a depender del contexto. Ya les dije, el silencio puede significar un millón de cosas dependiendo de la situación, de las personas, de su contexto. Entonces, ¿se cumple la pragmática? Se cumple la pragmática. ¿Estoy comunicando algo? Estoy comunicando algo. Lo estoy haciendo. Ahora, que la otra persona entienda o no, ya es otro cuento. Pero de que yo estoy cumpliendo con mi propósito, lo estoy haciendo. Hablando de manera intrínseca, ¿no? Porque claro, si es que yo estoy haciéndole la ley del hielo a mi novio, a mi novia, a mi esposo, y yo interpreto el silencio como la ley del hielo, mi enojo, ¿verdad? Pero él lo interpreta como paz. No estoy cumpliendo con mi con mi propósito comunicativo, pero de una u otra manera comuniqué, aunque él no entendió de esa manera. Entonces, vamos por ahí con la pragmática. Es la pragmática. La pragmática no tiene algo definido. Si es que yo estoy hablando de que el silencio puede significar muchas cosas, yo entiendo así y la otra persona no. Ahí es un poquito más complejo. Y lo mismo pasa con las palabras, ¿no? Dice yo, quiero prometer y cumplir alguna situación, ¿verdad? Ya, yo puedo prometer, hasta ahí cumplo la primera parte de mi acción.
y luego si es que cumplo o no para poder, en cambio, tener o cerrar este proceso pragmático de manera exitosa. Entonces, tengo que cumplirlo. Entonces, es lo que pasa con el silencio. Yo puedo decir que estoy haciendo esta situación por castigo a la otra persona porque estoy enojada, porque no quiero hablar con él, pero la otra persona no lo entiende así, ahí se cierra, no se cumple, ¿no es cierto? Pero de una u otra manera, intrínsecamente, lo estoy haciendo, ¿ya? Bueno, la clase en sí era hasta diapositiva anterior. Ya luego vamos a tener un poco la situación de los aspectos psicológicos y físicos de la comunicación, que es un tema no muy alejado realmente, porque si es que estamos hablando de la parte psicológica y físicos de la comunicación, pues aquí ya vamos a ver un poco de cómo nosotros tenemos que adaptar, sí, adaptar todo lo que tiene que ver con nuestra comunicación para poder cumplir nuestra intención comunicativa. Y el adaptarse o que nosotros nos adaptemos a las personas que me voy a dirigir o que nos vamos a dirigir es muy, muy importante. Eh, Estaba leyendo yo este artículo y era muy interesante el darme cuenta el cómo las personas pueden pensar antes de hablar, incluso en la respuesta del otro, ¿ya? Entonces, sí, es muy interesante que nosotros, por ejemplo, yo ahorita en esta situación que nos encontramos, para mí es bastante compleja porque yo soy una persona de diálogo, no solo de comunicar, sino de dialogar. Entonces, sí, siempre me gusta que haya respuesta de a quién me estoy dirigiendo, que me diga, que me refute, que me diga yo vi esto, conocí esto. Y el tema se va ampliando un poco más e incluso podemos llegar a más, a sacar un poco de definiciones o conceptos nuevos entre todos. Pero eh, acá, en cambio, es bastante interesante cómo alguien puede pensar tanto en lo que va a decir que ya tiene planteada lo que le van a responder y de repente acomoda tan bien la situación comunicativa y todos los elementos para que esto se dé. Yo creo que ese es el poder que tienen todas las personas que trabajan en comunicación. Entonces, porque, por ejemplo, yo he estudiado esta situación de la lingüística y la comunicación y todo, pero eh, desde la parte educativa, no desde la parte específica de comunicación como los comunicadores sociales, por ejemplo. Entonces, ahí me deja ver este artículo que es increíble cómo sí se logra todo esto, cómo una persona puede plantear un escenario y acomodar todos los elementos para que el resultado sea fijo, es decir, o sea, es un 99% de que el propósito comunicativo se cumpla. Entonces, ¿qué les digo? Ahí juega todo. Los comunicadores sociales tienen tanta información de nosotros como sociedad que utilizan todo, 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 todo y logran su cometido. Entonces, a eso se refiere un poco a la parte psicológica, la física, el contexto, la adecuación de mi material, incluso a quién quiero llegar, qué quiero alcanzar, cuál es mi grupo etario al que me voy a dirigir y cuál es mi propósito. Yo puedo acomodar mi contexto comunicativo para alcanzar toda esta situación. Esto luego, obviamente, hablo ya de una competencia comunicativa alta, que ya está más que alcanzada, que está trabajada, que está acá arriba. Pero para nosotros, los simples mortales que estamos comenzando en este camino de entender, de poder o aprender a comunicarme de manera correcta, a tal vez adecuar mis espacios, preparar a los interlocutores para poder comunicarme con ellos. Entonces, todo esto es lo que ahorita nosotros estamos mirando de a poco, qué significa un contexto,
¿A qué se refiere el contexto emocional? ¿A qué se refiere esta parte? Ahora tenemos la parte psicológica. ¿Alguien ha escuchado esto de, le jugamos la psicológica? Muchos lo dicen o lo decimos y ni siquiera sabemos de lo que se refiere. Pero les cuento que los comunicadores sociales sí saben. Entonces, ellos sí nos juegan siempre la psicológica. Así que vamos a ir a mirar un poquito de esto de acá. Si es que yo hablo de esta parte psicológica, hablo también de cómo utilizo yo los recursos, ¿ya? Entonces, hablando de Grace, que nos establece los principios de colaboración, ¿sí? Esta persona nos indica que hay aspectos considerados en estos principios, principios de colaboración para la comunicación como tal. Y aquí él nos indica, nos dice que la emergencia de las conversaciones, ya, presentación del acto del habla, ya, que esto depende de muchos factores situacionales, culturales y contexto. Numerosos factores situacionales, número de personas, medios de comunicación, grados de conocimiento mutuo entre los interlocutores, es lo que yo les vengo diciendo desde todas las clases, creo, que es muy importante saber a quién me voy a dirigir, quiénes son, qué grupo es, qué educación tienen, hasta qué nivel llegaron, eh, porque esto me va a ayudar a mí a preparar mis herramientas y poder dirigirme a ellos y que ellos me entiendan. ¿Sí? No es más porque quiero chismear un poquito de quiénes van a venir. No, es más bien porque yo necesito establecer una estrategia comunicativa efectiva. Es por eso. La adaptación al interlocutor. Aquí no tengo mucho que decir. Yo tengo que mirar una secuencia que sea lógica, coherente, ¿sí? Que mi discurso tenga cohesión, que el tono de voz sea el adecuado al espacio en el que me estoy dirigiendo, ¿sí? Y que yo tenga muy bien estructurada los contenidos comunicativos. Es decir, ¿qué es lo que yo les voy a decir? Tratar de ser muy concreta. Tratemos de no divagar como la profe Elvia, que a veces divaga, porque para mí, como les digo, es bastante complejo el hecho de que no les pueda ver a ustedes. Y digo que es complejo porque uno ha trabajado siempre en esto de la interacción mm, como interacción, más no solamente a manera de tutorial, ¿ya? Entonces, realmente es muy importante y ustedes que van a trabajar con niños, es aún más importante que ustedes eh, tengan muy presente toda esta situación de la adecuación de mi contexto comunicativo, al menos con los niños. Ay, yo les admiro un montón porque yo tengo profes o tenía profes en el inicial que yo no sé, yo quería ser su alumna. Hablan con tanto amor, tienen otro tono de voz y literalmente eran como las mamás gallinas y ellos los pollitos, porque hasta en el recreo les seguía. Las profes, porque tenían 4 profes, estas profes tenían un tono tan dulce para dirigirse a los chicos, tan dulce, que de verdad ya a mí me daba ganas de irme con ellos. En el momento del lunch, ellos tenían una estrategia genial, que no sé de cuál de ellas fue la idea o cómo fue, pero como ellas tienen que comer con los niños pequeñitos en el recreo, yo salía también a compartir con todos en el recreo, ¿no? Y alguna vez comenzaron a cantar los niños. Eh, no me acuerdo muy bien la canción, pero yo adoraba verles a los niños cantando esa canción para abrir su refrigerio y comer. Todas estas cuestiones ayudan a que los chicos se sientan aceptados, libres y cómodos de hablar. Porque bueno, también las profes nos traían un montón de historias de los niños, ¿no? Entonces, porque los chicos a veces ya se acomodan demasiado y comienzan a contarnos cosas hasta que no deberían. Pero, pero por una parte es buena, porque los niños están aprendiendo a comunicarse. Lo que debemos de hacer es a ellos también decirles, a ver, adecuación. No debes hablar con todo el mundo de esta situación o contarles cosas que no corresponden. Ya, ok, pero bueno, ellos están en proceso.
Somos nosotros los que tenemos que adecuar el tono de voz, la secuencia, la estructura de los contenidos comunicativos, tener súper claro cuál es mi objetivo comunicativo. La negociación de intenciones y significados. Ok, aquí yo creo que está implícito, vuelvo a decirlo, creo que aquí está implícito el hecho de que si yo voy a, me invento, tengo una reunión de padres de familia y lo que yo quiero es que me colaboren para el desfile de, no sé, de ahí el desfile del chakra. Eh, ellos también ya vienen como que sí, vamos a armar ese desfile y todo esto. Entonces, tanto el uno como el otro sabe a qué va y lo importante es que podamos negociar esta situación, pero la negociación no se hace como les estoy diciendo ahorita, sino más bien como yo les comuniqué a ellos que teníamos la actividad, ya, a eso se refiere, y cómo ellos ya vienen con esta intención de ayudar o no, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar. La noción de conocimiento compartido, la presuposición de que este contenido compartido refleja la creencia mutua y el bien. Ya, ahora, tenemos aquí presente esto de la presuposición de que el conocimiento es compartido. Acá hay algo muy complejo y algo que me decías mi profe de la universidad en ese tiempo. Él me decía, nunca des por hecho que ya saben. Yo creo que acá, y más bien podemos suponerlo desde el, si es que estamos hablando de grupos de pares, ¿no? Digamos, yo voy a dar una conferencia a estudiantes universitarios, que son ustedes, que yo ya sé que tienen el conocimiento, que no es lo mismo que nos pasa con nuestros niños. Nosotros vamos y con quienes más nos vamos a comunicar o pretendemos ayudarles en su desarrollo de la habilidad comunicativa es a los niños. Entonces, estos niños lo que hacen prácticamente es escucharnos y creernos todo lo que les decimos. Y les digo porque me acuerdo que mi hija en su tiempo del inicial venía y si es que la profe le dijo que el aguacate es rojo, ella no había poder humano. Entonces, yo creo que, bueno, por ahí esto va más como para la situación comunicativa en adultos. Con nuestros niños hay que tener mucho más cuidado. Habla también en esta parte acerca de los turnos del habla, que es algo que nosotros tenemos que hablar con ellos. Con los chicos, les ponía el ejemplo más arriba, ¿no? De que es muy importante esto de la secuencia, ¿no? Del cómo comunicarnos, del qué viene luego. O sea, cuando hablo de los turnos del habla, estoy hablando de eh, yo hablo, tú me escuchas y me respondes o yo escucho, te respondo y continuamos, ¿no? Entonces eso es muy importante también que se trabaje. También tenemos la noción de pares adyacentes o contingencia entre una intervención y la siguiente. La reformulación de la misma por intercambio comunicativo. Ya, entonces aquí hablamos más de la situación del yo, del continuar, algo así como un debate, ¿sí? Del cómo yo puedo continuar la conversación y, o sea, sin que esto ayude perdón, dificulte eh, el proceso comunicativo. Entonces, algo así como un debate. Hablamos de preguntas-respuestas. Puede ser también una entrevista. Ya, esto. ¿Qué más les tengo para el día de hoy? Y es algo con lo que estamos ya finalizando. El aparato fonador. La voz es una de las acciones complejas y que puede utilizarse en el cuerpo humano. Hablamos específicamente de la parte física de la que yo les decía y les hablaba también en el- la videoconferencia de adquisición del lenguaje o era el videochat de adquisición del lenguaje. Ahí yo les contaba un poco de que sí es muy importante que tengamos las condiciones físicas adecuadas, de que los niños tengan esta situación compleja y en funcionamiento
para que el habla al menos se dé. Aquí no hablo específicamente de la parte de comunicación pragmática. Ojo, porque hablábamos de que la comunicación pragmática, incluso el silencio, comunica. Ahorita me salto un poquito a la parte fisiológica donde comúnmente tenemos el don del habla y que tenemos un aparato fonador que trabaja para que podamos articular nuestra voz. ¿Sí? Entonces, bueno, el aparato fonador está formado por estructuras del aparato respiratorio, digestivo y todo un conjunto de músculos de distintas regiones. Ya. No nos vamos a quedar aquí. En la parte, nosotros tenemos un aparato fonador, que creemos que es aquí, porque, a ver, cuando usted se toca, tóquese acá, usted se toca, usted siente una vibración. Sí, ahí hay muchas cosas ahí, pero si usted se da cuenta y mira, si estamos mirando a la cámara, o mires en un espejo, usted mueve los labios, la mandíbula, esta parte de acá, continúe hablando, si es que usted puede hablar, hable y tóquese y mire, las mejillas también se mueven, el oído, si usted sube un poquito, también vibran, los oídos también vibran, ¿ok? Y obviamente el aire ingresa hasta el estómago. Hable, 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 hable. Mientras usted habla, respira, ¿ok? Entonces, todo esto tiene que ver con el aparato fonador. Hablando específicamente del don del habla, todo esto tiene que articularse y trabajar en conjunto para que podamos nosotros tener nuestra voz. Básicamente es eso lo que tengo yo que indicarles, porque ya anatomía como tal, no les voy a dar, porque para mí es importante que ustedes sepan dónde está cada una de estos músculos y partes y que están funcionando para articular la voz, pero no tiene mucha relevancia en sí en la parte pragmática o de comunicación, porque recordemos que la comunicación puede tener otras formas, ¿ya? Hablando de los signos, hablando de los símbolos, hablando de las señas, ¿sí? Entonces, no específicamente de eso, sino más bien del don del habla y el aparato fonador como tal, que nos ayuda a la comunicación lingüística, ¿ok? Entonces, bueno, esto también lo van a poder revisar una vez que ya ustedes ingresen. Tenemos ahí la referencia de dónde está sacada la imagen y voy a dejar de compartir. Listo. Yo creo que ha sido un encuentro bastante productivo. Mm, Creo que nos está quedando un poco claro cuál es la importancia de todo lo que tiene que ver con los contextos, las adecuaciones, qué hace la pragmática, qué pretende, las funciones del lenguaje, cómo los voy a reconocer, específicamente qué quiero alcanzar con mi comunicación, cómo acompañar a nuestros niños en la adquisición de la habilidad, perdón, de la adquisición del lenguaje primero y luego en la habilidad comunicativa, que son dos cosas que son consecutivas, ¿no? Primero aprendo perdón, adquiero el habla o la forma de comunicación y luego sí la habilidad comunicativa como tal, que es algo que se sigue trabajando. Entonces, por ejemplo, nosotros, en algunos de los casos ya ustedes estarán trabajando con niños y ya tienen una habilidad comunicativa mucho más ejercitada y habemos otros que todavía estamos en este proceso o que sentimos que nos hace falta mucho todavía, que no tenemos todavía la facilidad de la palabra, que todavía necesitamos pensar y repensar el cómo voy a presentar tal situación, y qué voy a hacer, y hacemos como los comunicadores cuando quieren alcanzar este objetivo que les decía, ¿no? Que ellos acomodan todo, absolutamente todo, para lograr su cometido, desde lo psicológico, el contexto, todos los contextos que vimos el día de hoy, y la parte psicológica, la parte y de infraestructura, porque es genial que uno llega y un evento, los comunicadores son los que organizan esta situación. Uno llega a un evento y dice desde la entrada, ya está enamorada del producto, de la persona, de lo que vayan a presentar. Pero cada detalle tiene un propósito.
Todo esto junto hace que se cumpla el objetivo grande. Entonces estamos comprando como locos, somos partidarios de políticos, eh, creemos en las agüitas milagrosas, pero este es un trabajo de los comunicadores que ya digo, tienen otro nivel de comunicación, otro nivel de persuasión, tienen mucho, mucho más claro el adecuar las situaciones de los contextos para poder eh, cumplir con su cometido. Y bueno, yo los admiro muchísimo, no sé si por aquí hay ya comunicadores sociales, pero ojalá podamos conocernos y conversar un poquito de esto. Eso sería, mis chicos, en algún momento, si necesitan algún apoyo, alguna situación, algo adicional, pues estoy muy al pendiente de la plataforma para que me puedan contar, ¿sí? Entonces, revisemos, por favor. Tenemos de esta videoconferencia dos preguntas que contestar, que son bastante simples, tienen 5 minutos para hacerlo y quienes hayan atendido em, de manera responsable al videíto, yo creo que sí va a poder contestarlo sin ningún problema. Les mando un fuerte abrazo y ya nos vemos pronto. Adiós.